Imagina por un momento que caminas por una colina antigua en Jerusalén, sin saber que, bajo tus pies, podría estar escondido el corazón de un reino legendario. Una mañana cualquiera, alguien entra en un centro de visitantes y dice con total seguridad: tienen que mover sus oficinas, el palacio del rey David está justo debajo. No era una broma ni una exageración, era la convicción absoluta de una arqueóloga que estaba dispuesta a cambiar la historia. Antes de continuar, te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar desafía lo que muchos expertos creían imposible. Y si te interesan los misterios históricos, suscríbete y deja tu comentario, porque esta historia todavía divide al mundo. Todo comenzó cuando publicamos el hallazgo relacionado con una bula atribuida a un antiguo rey, pero al revisar el conjunto completo nos dimos cuenta de que había más de 30 bullae, pequeñas impresiones de arcilla usadas para sellar documentos oficiales. Entre todas ellas, una llamó especialmente nuestra atención. Detrás de aquel descubrimiento estaba una mujer decidida, polémica, imposible de ignorar: la arqueóloga Eilat Mazar. Ella dedicó su vida a una misión que muchos consideraban imposible: demostrar que los relatos bíblicos tenían una base histórica real. Poco antes de fallecer, dejó clara su convicción de que bajo la colina más antigua de Jerusalén se escondía algo extraordinario. Eilat Mazar no era una investigadora cualquiera. Provenía de una familia donde excavar el pasado era casi una tradición hereditaria. Su abuelo, el reconocido arqueólogo Benjamin Mazar, había transformado la arqueología israelí con sus investigaciones. Crecer en ese entorno hizo que la historia antigua no fuera para ella una simple asignatura, sino una herencia viva. Desde joven, entendió que los textos antiguos no solo eran literatura, sino posibles mapas hacia realidades enterradas. Sin embargo, en el ámbito académico existía una postura dominante. Muchos especialistas consideraban que la Biblia debía leerse como un conjunto de relatos simbólicos, no como crónicas históricas precisas. Para la mayoría de los académicos, solo la cerámica, las murallas y las estructuras físicas podían hablar con autoridad. Los textos religiosos, pensaban, inspiraban, pero no documentaban hechos comprobables. Mazar veía las cosas de otra manera. Para ella, la Biblia y la arqueología eran dos partes de una misma guía. Se definía sin miedo como arqueóloga bíblica. Sus críticos utilizaban ese término para insinuar que su fe interfería con su rigor científico. Ella respondía con una frase que se volvió famosa: trabajaba con la Biblia en una mano y la pala en la otra. No consideraba el texto sagrado como un obstáculo, sino como una brújula que señalaba dónde excavar. Su objetivo principal no era encontrar objetos menores, sino algo monumental: el palacio del rey David. Mientras muchos arqueólogos exploraban zonas ya conocidas, ella dirigió su atención a un área que algunos consideraban poco prometedora: la llamada Ciudad de David. Allí encontró un versículo que la obsesionó, un pasaje que mencionaba que artesanos y constructores enviados por un rey extranjero habían edificado una casa para David. Para la mayoría era un detalle sin importancia, para ella era la clave. Si el palacio había sido construido por expertos extranjeros, debía de ser una estructura imponente, digna de un monarca poderoso. Y un rey, razonaba ella, edificaría su residencia en el punto más alto y defendible de la ciudad. En el borde norte de la colina descubrió una enorme estructura escalonada, como terrazas gigantes talladas en la ladera. Durante décadas nadie había logrado explicar su función con certeza. En el año 2005 finalmente comenzó la excavación decisiva. Capa tras capa de tierra fue retirada hasta que aparecieron muros colosales, algunos de casi 5 pies de grosor, hechos con piedras enormes. No eran muros de una vivienda común. Bajo esas paredes surgieron fragmentos de cerámica que, según el análisis, correspondían al siglo X a.C., la época tradicionalmente asociada al reinado de David. Las piezas parecían encajar: lugar correcto, tamaño correcto, período correcto. Cuando Mazar anunció que había descubierto el palacio del rey David, el impacto fue inmediato. Para algunos era el hallazgo arqueológico más importante de Jerusalén en décadas. Para otros era una afirmación demasiado audaz. Las piedras eran enormes, la ubicación estratégica, la datación sugerente. Pero para convencer al mundo académico hacía falta algo más que muros impresionantes y fragmentos de cerámica. Y entonces apareció algo inesperado. Muy cerca de aquellas estructuras monumentales, su equipo encontró una pequeña pieza de arcilla endurecida por el fuego, del tamaño de una uña. Era una bula, un sello oficial, utilizado para autenticar documentos en la antigüedad. En ella se leía un nombre conocido por los textos bíblicos:
el del rey Ezequías, gobernante de Judá siglos después de David. El descubrimiento establecía una conexión física directa entre los relatos antiguos y personas históricas reales. Poco después, surgió otra bula. Esta llevaba el nombre de un funcionario real mencionado en el libro del profeta Jeremías. No se trataba de personajes legendarios inventados siglos más tarde, sino de individuos que habían vivido, gobernado y administrado desde esa misma ciudad. Para muchos, aquello ya no podía considerarse coincidencia. Sin embargo, la controversia no hizo más que intensificarse. Los críticos argumentaron que las Bullae pertenecían a una capa posterior, posiblemente un nivel de destrucción más reciente. Sostuvieron que la cerámica podía estar mezclada y que el edificio monumental tal vez fuera una fortaleza o un centro administrativo posterior. Algunos llegaron hasta afirmar que Mazar estaba interpretando los hallazgos para que encajaran con el relato bíblico en lugar de permitir que los datos hablaran por sí mismos. La palabra que comenzó a repetirse fue maximalista bíblica. Para sus detractores, ese término implicaba una postura poco objetiva. Para sus seguidores, en cambio, significaba valentía intelectual, la disposición a considerar que los textos antiguos podían contener memoria histórica genuina. Mientras el debate dividía a expertos en conferencias y publicaciones académicas, la excavación continuó. Y en el año 2010 llegó otro hallazgo que ampliaría aún más el panorama. El equipo descubrió un tramo de muralla de más de 230 pies de longitud, con secciones que alcanzaban casi 20 pies de altura. Unido a esa muralla había una enorme estructura de puerta, una entrada fortificada que sugería planificación urbana a gran escala. La cerámica encontrada en la base de esa construcción también apuntaba al siglo X a.C. Si la datación era correcta, Jerusalén no habría sido un simple poblado modesto en esa época, sino una capital con infraestructura monumental. Aquello reforzaba la idea de un reino organizado y con recursos significativos, compatible con la imagen de una monarquía bajo David y su hijo Salomón. Para quienes habían sostenido durante años que el llamado Reino Unido era una invención literaria posterior, estos hallazgos representaban un desafío incómodo. No era una prueba definitiva de cada detalle narrado en los textos antiguos, pero sí complicaba la teoría de que Jerusalén había sido irrelevante en ese periodo. Entre los restos también apareció un fragmento de tablilla de arcilla que sugería actividad administrativa y contactos comerciales. La ciudad no solo estaba amurallada, parecía participar en redes económicas más amplias. La imagen que comenzaba a formarse era la de una capital activa, estructurada y políticamente significativa. A pesar de las críticas, Mazar nunca retrocedió. Defendía que el tamaño de las construcciones y la complejidad de las fortificaciones indicaban un poder central fuerte. No afirmaba que cada palabra del texto bíblico estuviera probada al detalle, pero sostenía que los hallazgos coincidían sorprendentemente con el marco histórico descrito. En sus últimos años, aun enfrentando una enfermedad grave, continuó investigando. Estaba convencida de que todavía quedaba una pieza esencial por comprender: la forma en que David había conquistado la ciudad. El relato habla de una entrada secreta a través de un sistema de agua. Para Mazar, el verdadero bastión conquistado no era solo una fortaleza aislada, sino todo el complejo que protegía la fuente principal de la ciudad, el recurso más estratégico de cualquier asentamiento antiguo. Su trabajo no solo añadió estructuras a un mapa arqueológico, cambió la manera en que muchos especialistas volvieron a mirar la colina más antigua de Jerusalén. Independientemente de la postura que uno adopte, es imposible negar que reavivó un debate que parecía cerrado. En el año 2021, Eilat Mazar falleció, dejando tras de sí excavaciones que continúan siendo estudiadas. Para algunos, fue la mujer que devolvió a la historia un reino olvidado. Para otros, una investigadora brillante pero demasiado influenciada por su fe. Sin embargo, incluso sus críticos reconocen que obligó a la comunidad académica a reconsiderar evidencias y supuestos. Quizá lo más fascinante no sea solo si encontró exactamente el palacio de David, sino lo que su historia revela sobre la arqueología misma. No es una ciencia de respuestas inmediatas, sino de interpretaciones cuidadosas, debates intensos y revisiones constantes. Las piedras no hablan por sí solas, necesitan contexto, comparación, análisis. Y aún así, hay algo profundamente impactante en pensar que bajo las calles modernas de Jerusalén puedan descansar estructuras que presenciaron el nacimiento de una monarquía antigua. La idea de que el pasado no está muerto, sino enterrado esperando ser redescubierto, sigue cautivando al mundo. Muchos se preguntan si apenas hemos arañado la superficie. ¿Qué más permanece oculto bajo capas de tierra y siglos de historia? La arqueología no solo estudia ruinas, nos confronta con nuestras propias narrativas, con lo que creemos saber sobre nuestros orígenes.
diferentes. La búsqueda bajo Jerusalén continúa generando desacuerdos, nuevas teorías y futuras excavaciones. Algunos ven en los hallazgos de Mazar una confirmación poderosa, otros una interpretación arriesgada. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que realmente estuvo frente al palacio del rey David? ¿O fue una coincidencia monumental? Déjame tu opinión en los comentarios. Lo que hace que todo esto sea tan impactante no es únicamente la posibilidad de haber encontrado un palacio antiguo. Es la tensión constante entre fe y ciencia, entre texto y piedra, entre tradición y evidencia. Durante décadas, muchos académicos afirmaron que el Jerusalén del siglo X a.C. era demasiado pequeño, demasiado insignificante para haber sido la capital de un gran reino. Según esa visión, las narraciones sobre David y Salomón habrían sido elaboraciones posteriores, construidas siglos después para dar identidad a un pueblo, pero las excavaciones comenzaron a mostrar algo diferente. Muros masivos, sistemas defensivos complejos, estructuras administrativas, sellos con nombres reales. No se trataba de una fantasía escrita mucho tiempo después, sino de una ciudad que claramente tenía importancia estratégica y política. Sin embargo, aquí es donde debemos ser cuidadosos. La arqueología rara vez ofrece certezas absolutas. No aparece un letrero grabado en piedra que diga, aquí estuvo el palacio del rey David. Lo que existen son indicios, capas superpuestas de evidencia que deben interpretarse con prudencia. La datación de la cerámica puede variar algunos años. Las estructuras pueden haber sido reutilizadas. Las capas de destrucción pueden mezclarse. Aún así, lo que Mazar logró fue algo extraordinario. Obligó al mundo académico a reabrir una conversación que muchos consideraban cerrada. Demostró que los textos antiguos podían servir como punto de partida para investigaciones serias. Mostró que descartar completamente una tradición histórica también puede ser una forma de prejuicio. Quizá el detalle más inquietante no sea una piedra específica ni una bula concreta, sino la magnitud de lo que su trabajo sugiere. Si Jerusalén ya era una ciudad fortificada y organizada en el siglo X a.C., entonces nuestra comprensión del desarrollo político de la región debe ampliarse. Significa que existía capacidad de planificación, movilización de recursos y administración compleja mucho antes de lo que algunos modelos proponían. También plantea una pregunta más amplia. ¿Cuántas otras narraciones antiguas contienen un núcleo histórico que aún no hemos sabido identificar? A veces el escepticismo protege contra errores, pero otras veces puede cegarnos ante posibilidades reales. La ciudad de David sigue siendo excavada. Cada temporada trae nuevos fragmentos, nuevas capas, nuevas incógnitas. Lo fascinante es que todavía no tenemos la historia completa. Bajo las calles modernas, bajo las casas y los senderos turísticos, puede haber cámaras sin descubrir, inscripciones aún ocultas, pruebas que confirmen o contradigan las teorías actuales. Y eso es lo que realmente mantiene viva esta historia, porque la arqueología no trata únicamente del pasado, trata de identidad, de memoria colectiva, de cómo las sociedades comprenden su origen. Cuando se descubre un muro antiguo, no solo se revela una estructura física, se cuestionan ideas, se desafían narrativas, se transforman debates culturales y políticos contemporáneos. Eilat Mazar entendía eso, sabía que su trabajo no sería neutral, sabía que cada anuncio generaría entusiasmo en unos y rechazo en otros, pero siguió excavando, siguió presentando datos, siguió defendiendo su interpretación incluso cuando era impopular. En el año 2021, cuando falleció, dejó más preguntas que respuestas definitivas, y quizá esa sea la verdadera esencia de la ciencia. No cerrar el debate, sino ampliarlo. Hay quienes creen que solo encontramos lo que buscamos. Otros creen que la verdad permanece oculta hasta que alguien tiene el valor de buscarla donde nadie más quiere mirar. Tal vez la realidad esté en un punto intermedio. Lo que sí sabemos es que hace 3000 años existió una ciudad en esa colina. Sabemos que tuvo murallas, administración y liderazgo. Sabemos que nombres mencionados en antiguos textos pertenecieron a personas reales, y sabemos que aún no hemos descubierto todo lo que se esconde bajo la tierra. Así que ahora te dejo con una reflexión final. Si estuvieras allí, frente a esos muros gigantescos, tocando piedras que han permanecido en silencio durante milenios, ¿qué pensarías? ¿Verías simplemente restos antiguos sin conexión con ninguna historia? ¿O sentirías que estás ante los vestigios de un relato que sobrevivió en la memoria humana hasta nuestros días? El debate continúa, las excavaciones continúan, y la búsqueda de verdad también continúa. Si esta historia te ha hecho replantearte algo, déjalo en los comentarios. ¿Crees que Mazar encontró realmente el palacio del rey David? ¿O consideras que fue una interpretación audaz pero no concluyente? Tu opinión forma parte de esta conversación.